ciertos grupos donde vemos por ahí tirados, robando, pero en verdad si le abres el pecho... ¿Y esos son recuperables? Sí, son. ¿O se dan por perdidos? No. ¿Son recuperables? Para mí sí son recuperables. Si los tratas a tiempo, antes de que lleguen ya a la otra barrera que ya estamos hablando de narcotráfico... Pero ya si llegan a la mayoría de edad... Aún estando en mayoría de edad, puedes trabajar con ellos. Pero ya no están bajo la gestión de los centros menores, ¿no? No están. Entonces tendrían que venir ellos voluntariamente. Eso es... Y hay muchísimos centros que tratan con mayores. Hay muchísimos centros... ¿Ah, sí? Sí, hay centros de mayores. Mayores. Y es recuperar lo más antes posible. Muchos de ellos se han recuperado. Vamos al bloque del centro de menores. Tu experiencia como en el centro de menores, ¿cómo ha sido? ¿Es gratificante? Bonito y triste. ¿Sientes que ayudas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo son los chavales? Siento que ayudo, no solo yo, sino todos mis compañeros. Sentimos que ayudamos, pero luego nos las quita. Bueno, centro de menores, especificando, centro de menores inmigrantes. Inmigrantes. No es un correccional de... No, centro mío todo abierto. Centro de menores inmigrantes. De asistencia a los MENA. Con unos horarios, con unas dietas, con unos premios si van alcanzando objetivos. ¿Ah, premios? Claro. ¿Qué objetivos se marca el centro de menores? Muy básicos. Lo que hace un padre hoy en día en la casa con su hijo. Una limpieza en la habitación, una hora de levantada puntual, respeto hacia los trabajadores y... Disciplina. Disciplina, exacto, la base. Me enfoco en lo que dijiste al principio, de que siento que ayudo. No solo yo, todos mis compañeros sentimos que ayudamos, y bastante. Bastante, porque hemos visto casos de fracaso y hemos visto casos de éxito. En orientación, entiendo, a los chavales. Exacto. ¿Casos de fracaso que te hayan marcado? Muchísimos, he visto reportaciones, he visto ya que cambios de centro porque no acaban de entenderlos, pero te digo, sentimos que ayudamos, pero luego nos las quitan. Y te digo dónde las quitan, donde hay ya desorganización laboral. Cuando, ¿Por parte de la dirección? Por parte de la dirección o por parte de un grupo de trabajadores o por parte de... los centros de menores están preparados para criar. Ten en cuenta que viene una persona... Sí, terminar de educar, ¿no? De perfilar al menor que viene. Y hay que enseñarle primero lo base y ser estricto en la base, ¿no? Que es la educación, el respeto y respetar la cultura. Si tú abres un centro de menores y empiezas a meter a estos menores sin normas y sin preparación personal, al fin y al cabo no avanzan. Claro. No avanzan. ¿Cuál es el menor de mínima edad que os ha llegado al centro en el que tú trabajabas concretamente? 10. 10 años. 10 años. Pero he oído casos y hay centros que tienen mucho más menos. Hay gente que ha dado luz estando en la patera. Y claro, no ha sido caso. Nosotros teníamos... Esos ya no van a los centros, ¿no? Esos supongo que no sé. Quedan en otras manos. Pero... nosotros teníamos por ejemplo, en la primera fundación que es donde empecé, teníamos cada 15 días una tutoría con los menores. Una tutoría es cada 15 días pues hablar con él, preguntar sus inquietudes, ver los avances, dónde está fallando, dónde está. Y muchas veces aprovechamos esa entrevista para ver cómo ha sido su proceso para llegar hasta aquí, ¿no? Cómo ha sido ese proceso. Y a qué aspira, ¿no? Claro. ¿A qué quiere llegar? ¿No? Y hay historias que te dejan... Yo de hecho, hubo un tiempo que... Es que es brutal las historias... ¿Hay que hacer alguna en particular? Recuerdo dos. Recuerdo dos que me impactaron bastante. Fue ya en el otro centro, con más capacidad de menores. En el anterior éramos limitados a 10, 11 como mucho. Pero en el otro donde estábamos, que es masivo, ya eran 180 al principio y a medida fueron ya bajando. Recuerdo dos porque la sé muy bien con esos dos menores y sé que querían avanzar y me interesé. Ahí sí que no hacíamos tutorías, pero sí que teníamos bastante charlas pues, para... Cuando los veías tristes, pues intentábamos sacarle esa información para ver una solución, ¿no? La primera, me acuerdo de una que me dijo que tenían todo calculado ya en la trayectoria, tenían el tiempo ya de 3 días y de repente, pues por mal tiempo, por desorientación del piloto, tardó más. Entonces, ¿Cuándo más? Más tiempo, tardaron creo que 3 días más. Entonces ten en cuenta que ellos cuando toman esto, ellos ya tienen preparado el suministro calculado para aquí, tanto de gasolina como de alimentos. Claro. Se lo tienen preparado, ¿no? Y
al ver que va a prolongarse este viaje, intentaron reducir los alimentos, ya lo estaban pasando mal. Y cada día que pasaba ya reducían hasta que se quedaron ya sin alimento total. Empezaron a beber de agua del mar, empezaron a tener situaciones muy difíciles. Este chico me dijo una vez que llegaron al extremo ya de comerse la misma madera de la patera. ¿Madera de la patera? Madera, solo para tener algo para masticar y tener esa sensación de mordiendo la misma, quitando cachos de la madera y mordiendo. Y otros casos ya, que son ya, el segundo ya es brutal, el segundo es... ¿Cuál sería? El segundo ya es chocante. ¿En qué sentido? El sentido es que la persona falleció y En trayecto. en el trayecto y se quedan sin suministro y al final tienen que buscar dónde morder. ¿Al propio fallecido? ¿A la persona que fallece? O sea, casos de canibalismo. Canibalismo. Y en ese caso, claro, supongo que tiene que haber una asistencia psicológica a ese menor. Claro, es donde te digo, cuando vienen con una... Porque eso, claro, se te queda como un recuerdo De hecho, anclado para toda la vida, ¿no? este menor se le notaba que sufría un trastorno. Ah, ¿sí? Claro. En la conducta. En la conducta de él se le notaba que estaba algo que fallaba en él. Y yo me interesé. ¿Porque era violento o era tímido? No era violento, retraído. sino era... Él por mucho que estaba aquí, le presentaba los futuros, le decía, mira, ¿qué vas a tener? Él no, lo veía ya todo negro, lo veía ya todo triste. Y digo, cuando se sentó y me comentó estos dos, que fue del mismo chico, yo me quedé en shock, yo me quedé también, se me pusieron el pelo de punta, digo, ¿cómo puede ser? Sí. ¿Y cuál es el contexto familiar que tienen esos menores? ¿Lo sabemos? Es decir, ¿dejan una familia atrás? Sí. Padres, hermanos... ¿Los padres promocionan eso o ellos escapan siendo menores o cómo? Hay un porcentaje que toma las decisiones ellos unilateralmente. Porque saben que si se lo cuentan a los padres no les van a dejar o quizás se lo van a intentar quitar de la idea de esa cabeza. El padre, eso es un padre, nadie le gustaría escuchar a su hijo, no, voy a migrar y voy a estar 3 días sin agua, A nadie le gusta, ¿no? Obvio. Y un porcentaje... Sobre todo desde el punto de vista de padre, ¿no? Claro. Que tú dices, no, si alguien tiene que ir soy yo, no mi hijo, ¿no? Exactamente. Claro, desde la perspectiva de padre lo ves de esa manera. Claro. Por eso muchas veces me he preguntado eso, de si realmente dejan una familia detrás o es que ya su contexto es que no tienen padres. No, hay algunos que sí, que ya no les queda nada ya. No les queda nada y ya no pierden nada. Y no, pero hay un porcentaje alto de que sí. Si dejan una familia atrás. Vienen con una familia detrás. Uno de mis amigos íntimos, la situación era más o menos así también. Él lleva aquí más de 20 años. Él lo hizo por la noche y por la mañana salió, estuvo varios días desaparecido. Su madre, pobre, que en paz descanse, intentó localizarlo, no daba con él. Y ya cuando tocó tierra la llamó. Uh-huh. Y muchos de ellos también me contaban ese caso, ¿no? Que salieron por la noche, se montaron en la patera y ya cuando llegaron se pusieron en contacto con la madre. Oye, mira, estoy bien y he hecho esto, no te preocupes, voy adelante. Y aquellos que se lo comentan al padre, pues hay algunos que sí apoyan con ese temor y hay otros que no. Y aunque digan que sí, vale, pero siempre, si le das a elegir, el padre te dice, no, quédate aquí, que habrá otro mejor momento, otra mejor situación. Pero sí, dejan familia atrás. Claro. Dejan familia atrás, dejan amistades, dejan madres enfermas que necesitan medicamentos, dejan padres enfermos que necesitan medicamentos. Es que allá atrás hay que ir. Hay que ir. Yo le dije, muchísimos de los chiquillos que teníamos ciertas reuniones con ellos, yo soy muy valiente y yo puedo atravesar cualquier lado, ¿no? Pero qué fácil es decirle qué difícil es hacerlo. Claro. Yo no me atrevería a estar 3 o 4 días en el mar. Claro, para ti lo ves impensable, ¿no? Claro, pero esta gente viene con una desesperación brutal. También motivada en buena parte porque la gestión de los países de procedencia es nefasta y también en muchos casos esa gestión es nefasta porque a menudo están dirigidos por políticos que están puestos casi a dedos por Occidente, por otros intereses que Occidente tiene en estos países. Se me ocurre, estoy pensando ahora por ejemplo en el caso concreto de Senegal. Senegal es un régimen actualmente es un régimen en el que el líder político permite a
concedido, por ejemplo, el uso de las aguas senegalesas a la pesca masiva de Europa. O sea, Europa va a pescar a las costas senegalesas masivamente. No, la pesca es en Tanzania. Pero la pesca masiva de las costas de Senegal por parte de europeos, cuando los propios senegaleses no pueden faenar en sus propias aguas. Esto impide el desarrollo de la industria pesquera, por ejemplo, dentro del país. Entonces, cuando un senegalés, te estoy poniendo el caso de Senegal por poner uno, pero hay muchos otros, claro. Cuando un senegalés ve que su futuro empresarial está cortado por intereses políticos que responden a los intereses de países occidentales, cuando ve que ni siquiera se puede abastecer de lo que la propia tierra o el mar da, porque también está vendido, esos recursos también están vendidos a intereses de potencias extranjeras, llega un momento en que dice, bueno, pues si yo aquí no voy a poder crecer ni me voy a poder desarrollar, tendré que ir a esas potencias extranjeras donde realmente se permite el desarrollo social y económico humano. Exacto. Entonces, en muchos casos sucede esto. Obviamente, África es el continente más rico en recursos del mundo. Totalmente. ¿Qué pasa? Que los recursos, precisamente porque se intenta monitorear y se intenta manipular los líderes políticos de muchos de estos países, al final estos recursos no acaban en manos de los propios africanos. Es más, hasta llega a estar incluso prohibido a los africanos sus propios recursos. Sí. Y esto es lo que muchas veces motiva a que tengan que plantearse un éxodo masivo de sus países de origen. ¿De qué país dirías tú que proceden la mayoría de los menas? De los menas, aquí en Gran Canaria, concretamente, sí. He tratado más con magrebís. Pero si vuelvo a Melilla, tratas más con subsaharianos. Y un porcentaje pequeño ya de Siria, Palestina y esto. Refugiados. Estos ya realmente tienen una concesión especial. Exacto. Pero es verdad. Lo que te dije al principio de la conversación de que las necesidades son diferentes. Claro. Las necesidades de un magrebí y las necesidades de un sahariano es diferente. En Marruecos prácticamente no necesita nada. Si hablamos de alimentos y si hablamos de cultivos, es que prácticamente no hace falta nada. Lo que hay es un caos político y una desorganización. Gestión del gobierno. Claro que eso es donde ellos se atreven a... En cambio en África, ahí lo acabas de decir. Claro. O sea, es en mi propia casa... Mandan otro. Mándanos. Claro. Bueno, manda uno de aquí, pero que está vendido a otro. Claro. O sea, son diferentes necesidades. O sea, él dice, si yo me quedo aquí, no es que no puedo comer. Claro. En mi propia casa no puedo comer. En Marruecos sí, puedes tener tu finca o huerto, puedes alimentarte bien. Lo único que falla es eso, ¿no? El valor hacia la persona. No tienen un buen sueldo, o no tienen una buena escolarización, o no tienen un buen médico. ¿Qué opinión tienes? A esto responde si quieres y si no pasamos palabra, como tú quieras. ¿Qué opinión tienes del rey de Marruecos? ¿El rey de Marruecos? Sí. ¿Qué opinión tengo? Sí. Pasamos palabra. ¿Tú tienes alguna opinión de él? Yo sí, yo pienso que es probablemente, pero esta es mi opinión, sí, es probablemente uno de los peores reyes que ha tenido Marruecos, sin mi opinión. De hecho, ni siquiera vive en Marruecos, vive en Francia. Sí. Ya. Por él pueden tirar una... Vete para Melilla y vete para la Kenia y haz esta pregunta. Es que, ¿el rey de Marruecos quién es? ¿Quién es? Habla más francés que marroquí, de hecho. O sea, es una imagen árabe. Está ahí. Por lo menos el rey de España, a pesar de que tenga ciertas cosas en lo que está pasando aquí en España, sigue estando ahí, ¿no? Al fin y al cabo. No, yo también tengo bastante desafección con el rey de España, la verdad. Para tener un líder y luego que te gestione un presidente, eso ya claro, no, es incomprensible. El caso de España es totalmente inútil, la figura del rey. O sea, todo lo que dice el presidente lo tiene que pasar por encima del rey. Claro. De hecho, está obligado a firmar. Claro. España está obligado a firmar el rey, lo que le ponga el presidente. El rey de Marruecos, tío, es que... O sea, lo que le rodea a él no le falta nada. Lo que es la capital, la zona de él, es una maravilla. Eso comparado con otras ciudades aquí en España y hablo hasta en Europa, es incomparable. Casablanca y esas... Sí. Yo he tenido inmigrantes desde Casablanca, menores. ¿Ah, sí? Sí, desde Casablanca. Y a mí me ha impactado muchísimo. ¿Por qué? Porque es que él te lo dice, es que a mí no me falta de nada. Y digo, ¿para qué viniste? Me dice, para estudiar, para avanzar. ¿Para estudiar? Para estudiar. Para estudiar, pero... Eso realmente suena fuerte, que para estudiar te juegues la vida. La mayoría de los chicos que he tenido yo de Casablanca tienen familia que tiene negocio, familia que está bien económicamente, con casa, con higiene, pero muchos de ellos salen porque
creen que van a ser mejor valorados fuera. Vienen con una titulación de boxeo, vienen con una titulación de... Claro, y aquí creen que va a estar la clave del que aquí ellos dicen, ahí me van a tratar mejor. Ya. A ver, te digo, No, pues yo llevo 4 años metido en este sector, en concreto 4, y hubo un momento que nos sentábamos los compañeros a hablar, y es que vas preguntando a los menores, y vas investigando las ciudades, y vas investigando pues, los puntos, ¿no? De dónde viene y tal, y ves que es que de verdad coinciden las necesidades de cada uno. Uh-huh. Si viene uno de un pueblo es que viene para buscarse la vida. No te digo que no vengan a buscarse la vida, pero Claro. muchos de ellos también vienen para ser representados porque tienen una habilidad. Como te dije antes, viene buenísimo en boxeo o buenísimo en karate. Y aquí Creen que va a tener un reconocimiento aquí. Aquí lo van a tener. Y ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Hay muchísimos que han venido con esa titulación, han puesto en marcha, han avanzado aquí, acaban siendo campeones nacionales o campeones hasta europeos, ¿ya? ¿Y qué futuro crees que les espera a los MENA? Al futuro. El futuro que pueden esperar o que crees que les va a esperar En Europa después del centro, una después vez del que ya centro, están liberados y que va a van migrar, seguir emigrando. o sea, pasar a otro país, ¿no? Pasar a otro país. Siguiente etapa. Pasar a otro. Ellos mismos lo ven. Cuando están en la isla dicen es que la isla ya se queda pequeña. Y es verdad, la isla ya se está quedando pequeña. Uh-huh. Y ellos quieren avanzar. Entonces el siguiente paso es otra vez inmigrar. Pero después ellos están, es decir, en el centro de menores se consigue aportar a esos menores migrantes las herramientas para desarrollarse personalmente y que después no fracasen como persona, me refiero. Te digo, Que no lleguen a caer, por Todos los ejemplo, centros en están drogadicción o en clandestinidad. todos los centros están preparados, hasta donde yo tengo entendido. He trabajado en 2 y he tenido contacto con varios y he tenido gente que trabaja en 2. Tiene la base. La base es la educación, la disciplina y el premio. Claro, yo me refiero porque un chaval de 13 años, has llegado a mencionar incluso uno de 10, son personas a medio hacer, no están hechas. Claro. Entonces, al final terminarán siendo las personas en su fase adulta, cuando ya los liberen del centro, o sea, cuando ya el Estado saque las manos de ahí, terminarán siendo lo que hayan sido Exacto. formados, Ahí donde lo que hayan aprendido. ahí donde Por eso digo, ¿qué futuro les puede llegar a esperar después del centro? muchos de ellos siguen bloqueados, ¿no? ¿Por qué? Porque te dije antes, siguen bloqueados porque ven una desorganización de dirección o una desorganización de un grupo de compañeros. O sea, no entienden de qué lado se van a poner. Pero muchos de ellos también vienen decididos. ¿Por qué? Porque ya vienen con una educación y saben que si implementan la misma educación que tienen desde ese país a este, que es prácticamente lo mismo, respetar a los mayores, ser puntual, ser higiénico, van a tener éxito. Uh-huh. Pero otros se dejan de avanzar por pequeños caprichos espontáneos, ¿no? Que esos caprichos al final acaban hundiéndolos. Pequeña recompensa. Claro. Empiezan a salir de fiesta, ya se desorientan, empiezan a tener contacto con Alcohol, drogas. claro, entonces ya ahí se van desviando del camino, entonces es difícil recuperarlos, pero a veces al final se tienen que recuperar sí o sí, Claro. tarde o temprano. Pero el que viene centrado en el objetivo, el que viene a tiro hecho, por decirlo, se lo ves de que va a llegar alto. Sí, ¿no? El que viene decidido. El que viene decidido. Con una meta viene clara. Bien. Pero ese ya lo viene decidido, pero la mayoría vienen sin estar decididos. ¿Cómo metemos esos al mismo camino de este? Organizándonos nosotros. Claro. Teniendo la misma palabra que dice uno, que dice el otro. No, o sea, para enfocarme más, los chicos aquí en Gran Canaria se desorientan mucho más por ciertas rivalidades que hay entre compañeros. Ajá. ¿Entiendes? O sea, la cosa es así. O sea, por cierta rivalidad, dice, no, conmigo se conecta más, contigo no. Entonces de ahí el niño dice, hostia, ¿con qué lado me voy a poner? Claro. Me voy con él, se siente... No. Se puede sentir incluso alguno excluido del grupo. Claro. No pertenezco a Claro. ninguno de los grupos. Y en los centros... Marginación. Exactamente, y en los centros la norma principal es no tener ningún favoritismo. Uh-huh. Por nadie y por ninguno. Para nosotros todo debe ser igual. Yo he sido coordinador del centro de menores, yo he tenido a cargo los 180 y hasta 7 compañeros. Y lo principal que pedía yo para la organización en mi puesto de trabajo, para yo no llevarme yo sustos ni llevarme... es que todos lo tratemos igual. Si yo he llegado hasta aquí, es porque lo trato igual. Lo mismo que quiero para mí, lo quiero para ti. Uh-huh.
no me lo desvíes. No le des un camino mejor. Que sé que a lo mejor tendrás razón, pero deja que pruebe, porque si yo llego hasta aquí, es porque la dirección apuesta por mí. Claro. Entonces, no me lo desvíes. O sea, si digo que es amarillo, sigamos en el amarillo, que tal vez en el camino será naranja, pero no se lo des todavía. Claro. Mantén eso ahí. No le digas que será naranja, no, déjalo en amarillo, por decir un ejemplo, sino un poco más, claro. un poco más. Y de ahí nacen, pues, ciertos grupos donde vemos por ahí tirados, robando, pero en verdad, si le abres el pecho... ¿Y esos son recuperables? Sí, son. ¿O se dan por perdidos? No. Son recuperables. Para mí sí son recuperables. Si los tratas a tiempo, antes de que lleguen ya a la otra barrera que ya estamos hablando de narcotráfico... Pero ya si llegan a la mayoría de edad... Aún estando en mayoría de edad, puedes trabajar con ellos. Pero ya no están bajo la gestión de los centros menores, ¿no? No están. Entonces tendrían que venir ellos voluntariamente. Eso es... Y hay muchísimos centros que tratan con mayores. Hay muchísimos centros... ¿Ah, sí? Sí, hay centros de mayores. Mayores. Y es recuperar lo más antes posible. Muchos de ellos se han recuperado, Sí. y se han dado cuenta, pero muchos de ellos es difícil ya cuando están... Hay que esperar a que se den ese golpe para que se den cuenta. El choque con la realidad. El choque. Yo, otra de las normas que implementaba en mi organización del turno, les decía que si no podemos avanzar con una persona, estamos evitando que entre en el agujero, para decirlo así, dejemos que entre para luego a ver qué tal, porque a veces hace falta equivocarte para ser mejor. Para aprender, ¿no? También. Luego pasa una tormenta y luego se arregla, ¿no? Entonces, muchos de mis compañeros evitaban que él entrase en el agujero porque pero a lo mejor dentro del agujero él iba a sacar una solución. Ya. ¿Entiendes? Entonces, sí son recuperables. Si la pregunta es si los menores hoy en día en Gran Canaria, desorientados, perdidos, sí son recuperables. Solo hay que tener un personal y un equipo cualificado donde los tomen de referencia, no que los tomen por miedo, no, de referencia, que digan, vale, yo quiero ser como fulano, por eso como fulana. Sí son recuperables. Y da igual la edad. Bueno, bien. Mucho mejor empezar de menor que empezar a... Es una buena noticia.